Buenas noches, bienvenidos. Lo primero que debemos decir desde Bajada de Línea es que somos totalmente solidarios con Roberto Caballero, Sandra Russo, Javier Vicente, que han sido demandados por coacción agravada y por instigación a la violencia por el Grupo Clarín. Increíblemente, el grupo que permanentemente se victimiza de una manera, por cierto, mentirosa, respecto a no poderse manejar con toda la libertad de expresión que desea, es el que va contra esta libertad de destacadísimos periodistas a los que ofrecemos toda nuestra solidaridad, que van a ser defendidos por los abogados del CELS. Nos hemos enterado hace minutos nada más, justamente el CELS, con toda autoridad, porque el CELS fue quien hizo todas las gestiones para que no haya acusaciones por injurias y calumnias si un periodista ataca a un funcionario. No hay manera de que penalmente ese periodista sufra consecuencias. De una manera paradojal y también casi como una metáfora de la realidad de los tiempos que corren, quien ataca la libertad de expresión de los periodistas en la Argentina es claramente, con su denuncia, con su demanda de estos días, el Grupo Clarín. A veces uno se pregunta si habrán enloquecido. Y la pregunta tiene que ver con lo que será el sustento del programa de esta noche. No pasó nada, no se preocupen. Las 11:10... está todo perfecto, tenemos como 40 minutos que no van a olvidar, hablando sobre los fondos buitres. Particularmente, no van a poder olvidar el testimonio del presidente del Sindicato de Camioneros de Inglaterra, que juega por Argentina de una manera tan enfática, hablando de los fondos buitres, de la fragata Libertad, que no lo van a poder creer. Hace unas horas hablamos con quien preside el Sindicato de Camioneros en Inglaterra, vía Skype. Y verán ustedes la fuerza que tiene ese testimonio y muchos otros materiales que tenemos para compartir con ustedes, con un programa que ahora sí, sin problemas técnicos a la vista, ponemos en marcha de esta manera. Los así llamados fondos buitres, que yo los he seguido y que yo en su momento también los he insultado cuando he trabajado en el Fondo Monetario y después respecto de ciertas acciones como las que se ven ahora, evidentemente compran barato y venden caro. Ese es el principio. Si algo debilita a la Argentina, en realidad son los lobistas internos de los fondos buitres, los periodistas, los editorialistas, los abogados que trabajan para los fondos buitres dentro de la Argentina, siendo argentinos, pero contra los intereses del país. Ya no podrá usted disfrutar de los ricos Twinkies y postres de la marca Hostess. La repostería de estos productos ha decidido declararse en bancarrota. They were hoping that everybody else would make sacrifices and they would have to make none. Some demanded twice the return that other lenders were getting. I don't stand with them. Que en realidad están merodeando situaciones de muerte o de empresario, de grave crisis de un país, y vienen operando así, digamos, crecientemente en los últimos 30 años, porque en realidad cada vez hay más oportunidades vinculadas a la inestabilidad financiera internacional y a las crisis que va provocando el sistema capitalista. That Elliott is not just a vulture fund attacking Argentina. It's also a major shareholder promoting anti-trade union business policies in the companies that it invests in. Permítanme la sonrisa de saludar a mi compañera Julieta Camaño, que está cumpliendo años. Felicidades, Julieta. Muchas gracias, Víctor Hugo. ¿A quiénes tenemos en el Twitter? Bueno, tenemos a 3 invitados especiales en la noche de hoy en Bajada de Línea. Estamos en vivo en @BDL Víctor Hugo. En primer lugar, vamos a presentar a Vanessa Siley. Ella es la secretaria general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, de la Seccional Capital Federal. Ya nos cuenta que obviamente se solidariza con los profesionales del periodismo que son atacados por el monopolio Clarín. También estará tuiteando con nosotros Pablo Ferreira. Él es militante del Partido Obrero y hermano, obviamente, de Mariano Ferreira, así que él sigue muy de cerca. Es querellante por la causa del asesinato de su hermano Mariano. También estará tuiteando con nosotros Beto Pianelli, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subtes y Premetro, que también nos ha saludado, todos ellos en vivo tuiteando con ustedes en @BDL Víctor Hugo. Bienvenidos todos. A lo largo del programa vamos a desarrollar una idea, una demostración de lo que son los fondos buitres, coherente con esta presentación que queremos hacer sobre el papel que han cumplido los medios, algunos, de comunicación en la Argentina.
Lo que el jueves sucedió en TN llama poderosamente la atención. La defensa, la manera de mostrar constantemente en los títulos, en los comentarios, en todos los análisis, al juez Griesa, ensalzando la medida, en línea con lo que a su vez escribe a La Nación. Hay que honrar las deudas de estos sinvergüenzas internacionales, de estos piratas, de estos ladrones. Todo lo que estoy diciendo es poca cosa. Por cierto, después de poner esto en el aire y teniendo en cuenta que el Grupo Clarín ha denunciado a los colegas que ya mencionamos y con los que somos solidarios, con esta pregunta han enloquecido, tengo miedo de que me manden a Siberia, por lo menos, en la demanda que también podrían hacer. Y que gustosamente, mire, en realidad me gustaría estar más cerca de Roberto Caballero, de Sandra Russo. Sería fantástico terminar en la cárcel mientras Mañeto está afuera, después de esto que hacen. ¿Han enloquecido? ¿Verdaderamente han enloquecido? La pregunta tiene una respuesta de Ricardo Aronsky del Plan Fénix, hablando con claridad de lo que son los fondos buitres. Si algo debilita a la Argentina, en realidad son los lobistas internos de los fondos buitres, los periodistas, los editorialistas, los abogados que trabajan para los fondos buitres dentro de la Argentina, siendo argentinos, pero contra los intereses del país. Como hay mucha plata en juego, los buitres pueden poner en marcha un conjunto de no solamente abogados, sino presiones internacionales, lobistas. Hay mucha plata en juego y por lo tanto hay mucha plata para repartir si se logra el objetivo del fondo buitre, que es cobrar todo lo que reclama. Creo que en el mediano plazo Argentina tiene que irse retirando de todo otro tribunal extranjero que no sean los tribunales de Argentina. Incluso nos tenemos que ir del CIADI porque no puede ser que estemos sometidos a ese tipo de tribunales totalmente sesgados a favor de nuestros acreedores. Pero en el corto plazo el gobierno tiene que tener margen de maniobra para decidir qué nos conviene hacer en cada momento. Lo que es seguro es que Argentina no le va a pagar de ninguna forma a los buitres lo que están reclamando. Está bien, usted puede pensar que es un economista argentino que está defendiendo la posición del país, que le pone la emoción natural frente a un adversario de este tamaño, los fondos buitres y todo el poderío económico internacional que hay detrás de los fondos buitres y toda la capacidad de lobby político. Salgamos de la Argentina y veamos cómo trata el tema, qué dice de los fondos buitres con relación a la Argentina Al Jazeera, una especie de CNN del mundo árabe. Mire qué clara la tienen. Hello, welcome to Counting the Cost on Al Jazeera. I'm Matthew Moore. On this week's programme, we're looking at vulture funds. One of Argentina's creditors wants its money back and now has an Argentine ship to bargain with. Now, their critics call them vulture funds because they prey on vulnerable countries that have defaulted on their debts, usually poor countries in Africa. But this time, a vulture fund has swooped on the Libertad, a ship belonging to the Argentine Navy and now docked in a port in Ghana. A court there impounded the ship at the request of NML Capital. That's owned by US hedge fund Elliott Associates and run by Paul Singer. That's one of Mitt Romney's supporters. Vulture funds are no longer just targeting third world countries. Eurozone nations like Greece and Ireland could be next. How is a fund like that able to wield that sort of power? So the background to the Argentina case is that through the 1990s, a huge debt had built up, some of it historic from a horrendous dictatorship in the 1970s, and some from horrible economic policies that were followed in line with what the IMF wanted. And the country entered a huge recession burdened by these debt payments, and then eventually the government felt it just had to default. It was unable to pay. And Argentina, since that default, its economy has been improving, and they reached an agreement with most of their creditors to pay off about 1/3 of the
debt. But these vulture funds who buy up the debt when the country is in trouble for a very cheap price, and then they hold out, refuse to take part in that agreement, and they're suing for 100% of the value later on. So they're trying to make this exorbitant profit on loans that they never lent. And they pursue countries all across the world. So they're in Ghana because this Argentinian ship just happened to dock there. And what about international institutions like the IMF and the World Bank? What role can they play in all of this? Well, I mean, the IMF in many ways helps to facilitate this because their role in these debt crises is that they bail out the lenders. They give new loans to countries to pay off these debts which really are unpayable. Esto es lo que dice Al Jazeera. Más claro es imposible. Nosotros vamos a compartir con ustedes algo que ya pusimos en el programa, una publicidad de los fondos buitres contra la Argentina. Pero preste particular atención a la presencia de un señor Shapiro. Ya verá después de esta publicidad por qué le pedimos que le preste atención al tal Shapiro. A decade ago, Argentina committed the largest sovereign debt default in history. Today, Argentina still refuses to pay back $16 billion it owes to private investors, despite a growing economy and $51 billion in currency reserves. As a G20 partner, Argentina simply functions as a rogue economy. It's unacceptable. It sets a dangerous precedent. President Cristina Kirchner hoarded billions of dollars, seized pension funds, and now threatens the free press. The Kirchners have run the most mismanaged economic policies in Latin America. We know for a fact that they manipulated the inflation data, that the statistics coming out of that government certainly can't be trusted. Can the world afford to let a G20 partner behave like an outlaw? If we let Argentina get away with this behavior, who will be next? Need work, decía el cartelito al final, como asociando la idea que si no se les paga nos quedamos sin trabajo. Veámoslo nuevamente. The Kirchners have run the most mismanaged economic policies in Latin America. ¿Dónde aparece Robert Shapiro ayer? No hace meses, ayer, en medio de toda la discusión, en el Diario de la Nación. Robert Shapiro, el gobierno, falló en cumplir con sus promesas. El mismo señor que participa de esa publicidad en la que la Argentina es mostrada como alguien que se escapa con la cartera. Ellos, los ladrones, consiguen mostrar a la Argentina que ha hecho lo imposible, como queda evidenciado por el 93% de la aceptación, lo imposible por pagar las viejas deudas que el país tiene contraídas. Bueno, los fondos buitres son capaces de cualquier cosa, hasta le ponen en las manos temblorosas a un muchacho en Harvard las preguntas que ellos quieren que se formulen. ¿Se acuerdan de esto? Ustedes saben que los fondos buitres tienen algo que se llama el American Task Force Argentina, es decir, la fuerza de choque, el grupo de tareas que ellos tienen. Emitieron este volante, vayan prestando atención. El volante dice la primera de sus apreciaciones. En vista de los constantes ataques por medios intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores, sino críticos que han recibido el gobierno, ¿usted cree que existe la libertad de expresión en Argentina? Y firman American Task Force de la Argentina. ¿Escucharon bien qué es lo que les acabo de leer? Ahora presten atención a la pregunta de este joven venezolano. Pregunta en nombre de los fondos buitres de los Estados Unidos. Son capaces de cualquier cosa. En vista de los constantes ataques que medios, intelectuales y periodistas específicos, no necesariamente opositores, sino críticos, han recibido durante su gobierno, ¿usted cree que existe la pluralidad de ideas y la libertad de expresión en Argentina? Oye, te costó... En medio de la incalificable actitud de diarios y otro tipo de medios de comunicación en la Argentina,
será muy valioso en 30 segundos, después de Julieta y nuestros amigos en el Twitter, presentarles un testimonio que a la luz de todo lo que se dice en la Argentina a favor de los fondos buitres que hay que pagar, y todos los que están accionando desde las consultoras, economistas, hombres de la política, y ni hablar los medios de comunicación para que pague, verán ustedes de qué manera alguien inesperado por completo sale en defensa. Le va a dar mucha vergüenza a alguna gente. El señor con el que hablamos hace algunas horas vía Skype, recurrimos a esa manera para poder conversar directamente con él. Se llama Martin Mayer. Es el presidente del sindicato de los camioneros. Es mucho más que eso porque también tiene actividad internacional en el sindicalismo. Pero es el hombre fuerte de los camioneros en Inglaterra. Con él hablamos y vale la pena prestar atención a todo lo que nos dice. We've discovered that the largest shareholder in National Express is the very same company, Elliott, which is now trying to hold this ship in Argentina. So there's a very close connection for us. Elliott is a large shareholder in a company which is taking an anti-union stance. So we've also heard from the Teamsters that Elliott has done similar things in companies where it's tried to make maximum profit and reduce the terms and conditions for workers and indeed avoid trade union recognition. So for us this is a very significant connection, that Elliott is not just a vulture fund attacking Argentina, it's also a major shareholder promoting anti-trade union business policies in the companies that it invests in. And as part of the IGF, also as brothers in the trade union movement, they really should be aware of the way in which companies like Elliott and other hedge funds are working, and we should be calling on our governments to implement legislation to restrict the way they operate, so that, for instance, in the case of Argentina, the ship, the Libertad, should be released. The debt agreement that was made internationally some years ago should be honoured by all the creditors, and that should be enforced by law. And on behalf of the IGF and Unite, we give a solidarity greetings to all the workers and sisters and brothers in the team, trade union friends and civil society, and say to you that we are being active in this fight, and we will do what we can to help you restore your dignity and release yourselves from the grip of hedge funds like Elliott. Martin Mayer se llama. Un trabajador que conoce a los fondos buitres sabe perfectamente de qué lado de la vida hay que estar. Y digo esto del lado de la vida porque me causa gracia saber que más adelante tendremos un testimonio en el que una periodista de los Estados Unidos habla del lado Romney de la vida en estos días, sin pedir derechos de autor. Vamos a ver a continuación cómo Martin Mayer se refiere a fondos que van contra todo, contra países del África y también contra los Estados Unidos. Vamos a empezar por Liberia. Lo que van a ver dura exactamente 3 minutos. En esos 3 minutos ustedes verán cómo operan, cómo hacen. No se puede creer lo que ustedes van a poder apreciar sobre la catadura de estos fondos buitres tan defendidos. Es demencial en la Argentina. Y verán lo que la presidenta de Liberia, emocionándonos, le pide a esos fondos buitres y desde qué lugar se lo reclama. Vayamos a conocer a los fondos buitres, cómo ellos consiguen las deudas que después quieren cobrar y dónde la quieren cobrar y de qué manera. Welcome to Liberia in West Africa, where 80% of the people survive on less than $1 a day.
Now, these people are being told that they have to pay $28 million to a bunch of financial speculators known as vulture funds. This was not supposed to happen. So how did these American speculators get their hands on Liberia's debts? We've come to the offices of Greylock Capital, big players in the industry. Greylock CEO Hans Humes tells us how he ended up with some of Liberia's debts. I ended up buying a lot of the loans that we had in Liberia. When I called one of the banks that was going through a merger 13, 14 years ago, I said, hey, by the way, you're a lender to this African country. And the guy said, no, I'm not. A couple of days later, he said, you know what, you're right. We found this box in this warehouse that had files for all these loans. Do you want to buy all of them? The reason Hans and other speculators were able to buy up Liberia's debt dirt cheap was war. In the 80s and 90s, Liberian warlords were chopping the country into bloody pieces, killing 1 in 10 Liberians. Humes and others were willing to wait until peace could be restored, but for some vultures, Liberia's misery was an opportunity. 4,500 miles away from the mayhem, they file a lawsuit in this courthouse in New York City. Now, Liberia didn't really have a government. It was run by a bunch of warlords under UN sanctions. Not surprisingly, Liberia doesn't show up in the courthouse, and they lose automatically. Who is behind this lawsuit? The key figure is Eric Herman, the owner of vulture fund FH International. In 2007, all of Liberia's creditors, including Eric Herman, agreed to accept just 3 cents on the dollar for all that nation's debts. Then it emerged that Eric Herman had quietly transferred his part of the debt to a secretive fund called HAMSA. Under the 3-cent deal, Herman would have received $1 million. But now, HAMSA sued in London for more. And that's how Liberia ended up getting hit with this $28 million judgment. Today, with the end of war, things are looking up for Liberia. There's a surge in literacy. Hopes are rising. But it's all threatened by lawsuits by vultures. The president has a message for them. Look, here's a country having 2 decades of turmoil, of death and destruction, now trying to find its way back, trying to give its young people a future. You should not be the one to become an obstacle towards the achievement of this. Have a conscience and give this country a break. Ingenua presidenta de Liberia. Porque no solo se lo hacen a Liberia, se lo hacen también a empresas en los Estados Unidos. Esta gente que aquí es tan particularmente defendida estos días, provoca rechazo, podría decirse repugnancia, también en los Estados Unidos, aunque no se exprese con el gesto. Es indudable que el presidente Obama sabe muy bien quiénes son y cómo son los fondos buitres cuando van contra empresas norteamericanas como podría ser la Chrysler, porque entre otros intereses, cerremos las fábricas en Estados Unidos y pongámoslas en China. Es una de las cosas que el mundo económico de los Estados Unidos puede pensar. Vean ustedes a Obama hablando de los fondos buitres. And while many stakeholders made sacrifices and worked constructively, I have to tell you some did not. In particular, a group of investment firms and hedge funds decided to hold out for the prospect of an unjustified taxpayer-funded bailout. They were hoping that everybody else would make sacrifices and they would have to make none. Some demanded twice the return that other lenders were getting. I don't stand with them. I stand with Chrysler's employees and their families and communities. I stand with Chrysler's management, its dealers, and its suppliers. I stand with the millions of Americans who own and want to buy Chrysler cars. I don't stand with those who held out when everybody else is making sacrifices. El jueves debe haber salido decenas, posiblemente cientos de veces en algunos canales, títulos en los diarios. Hay que honrar las deudas. Un país decente le paga a estos indecentes lo que ya está acordado que le paga al mundo. Es absolutamente incalificable lo que sucede, por eso vale tanto este testimonio de Obama. Pero ¿por qué Obama dice lo que dice? Vean esta fábrica de golosinas que nació hace 70, 80 años, que dejó 80.000 empleados en la calle. ¿Quién era el dueño de la compañía? Un fondo buitre.
¿Y qué hacen? Extraordinariamente los medios de comunicación salen en defensa de los fondos buitres. Algunos de los medios de comunicación, véanlo. Cream filling inside, sponge cake on the outside. The Twinkie, an American passion. On the verge now of extinction. It's the end of the line for Twinkies. No! Snack maker Hostess announcing moments ago it's going out of business. CEO of Hostess is threatening to sell off everything the company has if union workers don't end their frequent strike. We're hoping to be heard because what they're going to probably do is liquidate, and then we will probably no further have a job. The corruption of American capitalism by Reaganomic deregulation. This is really the case of a lot of debt from private equity and hedge funds loading it on there, and they also have a problem of not really working well with their unions. The Bakers Union, I think, the leadership of that union made a decision that they're willing to sacrifice these jobs because they don't really want to have these kind of concessions from other companies. And we're talking about the loss of 18,500 jobs if the company goes out of business. I have a statement from the Bakers Union, quote, despite Greg Rayburn's insulting and disingenuous statements of the last several months, the truth is that Hostess workers in the union have absolutely no responsibility for the failure of this company. That responsibility rests squarely on the shoulders of the company's decision maker. Is this really the end of the road for Hostess, or can I be blunt here? Is this some kind of negotiating tactic to try to get the unions back to the table? Is this really it? No, it's over. So no more Twinkies? This is it. Okay. Mire cómo será la nostalgia que ha ganado a los Estados Unidos en función de este producto y la pérdida de 18.000 puestos de trabajo que han hecho este recordatorio que vamos a ver. Yahoo! It's Twinkie the Kid! Wow! Howdy, partners! Come on to Hostess Twinkie Town. Hostess fruit pies in cherry, apple, berry, and other favorite flavors with more fruit filling than crust. Hello there, young man. It's King Ding Dong. King who? Come? New Hostess Choco Bliss is chocolatey on top of chocolatey with chocolatey in between. No! Yes, we experienced the magic of our first fried Twinkie. Yes, we did. Even though you say I don't let you eat them, you eat what you want. Michelle has told me I cannot have a fried Twinkie. But I will be checking out the Butter Cow, and I understand this year there's a chocolate mousse. Twinkie? Yeah. Sí, pero nos gana la melancolía el nombre de lo que también viven allí en los Estados Unidos con esta fábrica. El tema es tan actual que todas las tapas de estos días han estado referidas en los diarios más importantes, en Nación. ¿Qué sucede cuando el capitalismo buitre deja en ruinas una gran compañía americana? Los buitres culpan a los trabajadores, al sindicato, los medios insulsos, informan mentiras. En Estados Unidos lo dicen, ¿eh? Este es Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, hablando también de la responsabilidad o de la irresponsabilidad de los fondos buitres en función de esta fábrica que se ha cerrado. Pero hay más todavía. Capitalismo buitre sin sindicato, Twinkies muertos. Capitalismo buitre sin sindicato, Twinkies muertos. Más o menos se reiteran. Podríamos encontrar muchísimas otras tapas de esta naturaleza. Ahora que está hecha la presentación, vale la pena recordar esto de los años 80. Where's the cream filling? Now that's the stuff. Hostess. Bueno, así las cosas. Vale la pena ver la pulseada que se genera entre los medios que están a favor de los fondos buitres, allá también los hay, y quienes le explican a la gente qué es lo que está ocurriendo. Es decir, por suerte, tienen una vereda enfrente y tienen más voces para poder explayarse en la discusión de estos temas.
Of course, immediately some people are blaming Obama. Not only blaming Obama, they're also blaming the unions. They're not having financial trouble because their products are bad, or no, it's because they got tremendous debt put on them. And then when the companies go under, the guy who bought it and took that debt and put it in his pocket and made hundreds of millions, sometimes, you know, again, it depends on the situation, made all that money, doesn't want to say, oh, the company went under because I took all the money. So what does he say? Oh, the workers. You know, it costs too much. If only I could have paid the workers the rates that I would pay in the Marianas Islands. You know, if I could have paid them 18 cents an hour, then I would have made money. And of course, in this case with Hostess, the unions are the perfect scapegoat, you know, because everyone is already, well, everyone who is in the Romney camp of thinking about things is already anti-union. So this is another thing that they can point to and say, look, the unions are the reason for the downfall of this great company. And that serves some political and sometimes business agenda, because they might own other companies where they then want to have leverage with the unions and say, hey, you don't want to happen, what happened, you don't want to happen here, what happened with Hostess. You remember what happened with Twinkies in the steel industry. So this is a big way of intimidating unions and workers, et cetera, and doing that propaganda so that they can get lower wages and take more. En medio de esta debacle espiritual que significa el comportamiento de los fondos buitres, pero peor todavía, que haya quienes los defienden, porque los buitres están defendiendo su propio bolsillo, bueno, quizás quienes los defienden también, pero en principio son ellos los que están ganando millones y millones, compran algo con un dinero que equivale a un pequeño montoncito y lo multiplican varias veces, es lo que quieren hacer ahora con la Argentina. En medio de este mundo podemos encontrar gestos que por suerte tienen que ver con la Argentina, de comportamientos que permiten marcar lo que ocurría hace no muchos años, lo que sucede hoy día en Europa, cómo un trabajador puede preocuparse de otro trabajador y que finalmente el mundo tiene todavía un poco de corazón. Vean ustedes lo que una empresa recuperada, una empresa gráfica recuperada, Chilavera, la que conozco y mucho agradezco porque ha impreso la última edición de mi libro Un grito en el desierto, de allí viene el conocimiento y de allí viene también haber tomado contacto con esta historia, que quien primero que nadie lo contó fue Roberto Caballero, en Tiempo Argentino, justamente Roberto Caballero, que en estas horas se estará preguntando si irá preso o no, porque Mañeto quiere encerrar a los periodistas que piensan distinto a él. Pero vayamos a Chilaver, que es un tema mucho más lindo. La máquina aparece porque nosotros estamos, nos mandan información diferentes empresas de compra y venta de maquinaria y siempre chusmeamos, más allá de que pudiéramos comprarlo o no, porque nos interesa ir viendo cómo evoluciona el mercado y vamos viendo. Bueno, llegó esta oportunidad que económicamente era accesible y justo en el marco de que aparece esa máquina se abre una línea de créditos y entonces ahí el sueño empezó como a tomar un poco más de forma real. Se exhibió en una asamblea, salí afortunado de viajar yo. Al llegar ahí todo eso empecé a sentir un poco la presión de la misión que tenía que cumplir. Después de haber probado la máquina y de haber dado el visto bueno de comprarla, y ahí es cuando un maquinista del taller, o sea, un operario de la máquina que nosotros estábamos comprando, se llama José el muchacho, dice, no, bueno, lo que pasa es que ayer me llegó un telegrama de despido y parece que la empresa cierra con un concurso de acreedores. Che, la verdad que esto es re incómodo, ¿no? Nosotros estamos comprando una máquina, esto está cerrando. Y este compañero de ahí me dice, no, esta máquina nosotros no la estábamos usando ya hace un montón de tiempo, la máquina está vendida. Y es más, lo veía como positivo porque decía, bueno, por lo menos de la venta de esta máquina quizás cobramos algún dinero, ¿no? Yo por adentro decía, lo más probable es que esa plata no sea para repartir, pero bueno, este compañero lo veía así. Este hombre tenía 56 años y hacía 30 años que trabajaba en ese taller. Y claro, en el momento que estábamos trabajando, desarmando la máquina, él empieza a contar lo que le está pasando y dice, bueno, al final me siento totalmente desilusionado, trabajé 30 años acá, nunca pensé que el dueño iba a hacer lo que hizo, ahora me quedo en la calle, encima en el contexto que está viviendo Europa es como bastante complicado a esa edad quedarse sin trabajo. Y bueno, ahí medio como que yo ya no daba más personalmente porque era, bueno, hay que contar, hay que decir algo.
Y bueno, ahí charlamos con él, yo le digo, mirá, yo vengo de una empresa que es una empresa recuperada, pasó algo muy similar a lo que está pasando acá, mis compañeros hicieron una cooperativa, se ocupó la fábrica, se recuperó y ahora estamos cumpliendo 10 años. La primera reacción es, no, bueno, pero va a ser una cooperativa acá, no va a funcionar y además, la verdad que recuperar esta fábrica que ahora sabemos que está sin laburo. Acá la recuperación también fue posible por ese tejido social que creció en el 2001, digamos, ¿no? Después de toda esa crisis, toda la movilización social, hizo como de colchón para todas estas experiencias y se acercaron desde universitarios hasta abogados y un reflujo de la vieja militancia que empezó a acunar esto, ¿no? Y allá yo como lo que veo que está un poco desperdigado eso, digamos, ¿no? No hay una conexión muy fuerte entre los trabajadores y la clase media desocupada donde pueden estar los técnicos o la militancia, ¿no? Los sindicatos están totalmente cooptados, son pro-patronales. Entonces, claro, es muy difícil dar un paso en ese contexto, digamos. Un canto al trabajo. Vale la pena preguntarse cuánto trabajo se salvó en la Argentina al poder negociar la deuda, cómo se hizo. Imaginen ustedes que si los intereses ahora son bastante molestos y todos los años se llega al momento de pagar esos 3.000 y pico de millones que hay que depositar para el 15 de diciembre y duelen. Ahora, esto tiene que ver con una quita del 75%, es decir, el 25% de aquella deuda, referida al 93% de los tenedores que entraron en el canje. ¿Ustedes se imaginan si hubiese habido necesidad de pagar la deuda, los intereses nada más de la deuda por el total? Si no se hubiera hecho esa negociación, ¿creen ustedes que habría una línea de crédito, una posibilidad de trabajo, pese a todo el esfuerzo y el talento que han demostrado los trabajadores de Chilaver y de tantos otros emprendimientos de trabajo? Los fondos buitres ahora van contra ese trabajo. En el mundo entero lo hacen, pero en este caso le toca particularmente a la Argentina. ¿No tienen corazón? ¿No les importa? ¿Cuáles son los intereses que pueden motivar que toda esta semana hayamos tenido artículos en los medios de comunicación de la Argentina defendiendo a esta gente? Hay que honrar la deuda, hay que pagar la deuda a esta gente. ¿Con qué costo? ¿A qué precio? Ciertamente. Vale la pena recordar un poco cómo fue la quita de la... Equivalía a 1,5 veces su Producto Bruto Interno. En el año 2005, la Argentina le debía solo a los acreedores privados alrededor de 57.000 millones de dólares. El gobierno argentino consiguió ante los organismos de crédito internacionales una quita de 43.000 millones de dólares de esa deuda, o sea, el 76%. La quita lograda por Argentina en el 2005 es la segunda reestructuración de deuda más grande de la historia en el periodo de 1970 a 2010. Solo Irak supera a la Argentina, quien en enero de 2006 logró achicar su deuda con los organismos financieros en un 89%, aunque la deuda iraquí era 3 veces menor a la de nuestro país. Pero como Irak era un país ocupado por tropas americanas, debió aceptar la condición de volver a tomar deuda de los organismos internacionales. La deuda griega llega hoy a 141.000 millones de dólares y encabeza el ranking en valores absolutos. Bueno, esta es una parte de todo un informe que se puede realizar, no los queremos cansar con tantos números. En realidad, cuando uno mira esos comportamientos de los fondos buitres y de quienes los auspician, los defienden, los quieren, dan ganas de reírse un poco. Lo vamos a intentar con nuestros amigos Telma y Nancy. Ay, mi amor, qué alegría que llegaste. ¿Cómo estás, mi vida? Feliz, feliz de la vida, feliz de la vida. ¿Cómo hay que estar? ¿Cómo hay que estar? Lo primero que tenés que hacer es enroscarte la cinta de la cartera, porque así se hace mucho más resistente. Mira, tira. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No te la puede sacar nadie. El motochorro, te vas haciendo esquí acuático 6 cuadras, pero no le entregas la cartera. Nunca. No, nunca. Porque no hay que entregar la dignidad, porque vos al kirchnerista le das la cartera y después te viene por el plasma. Y nos quitaron la fragata Libertad. Por favor, mi amor. Encima, un barco escuela, ¿te parece robarle a los alumnos así?
Mi amor, está muy bien que se hayan quedado con la Fragata Libertad porque los fondos tienen que cobrar. Ahora le dicen los fondos buitres. Bien que cuando le fueron a pedir la plata, ¿vos creés que fueron y le dijeron, hola, señor buitre, ¿me puede prestar 3.000 millones de dólares? ¿Vos te crees que el buitre te hubiera prestado? Es verdad. Fueron y le dijeron, por favor, hágale un préstamo a la Argentina, hágale un préstamo. Y claro, el señor prestó y ahora que le tienen que devolver, empiezan todos buitre. Como cualquier acreedor. Así Como es. cualquier acreedor. Tiene que cobrar. Por supuesto. Vos tenés algo en alquiler, por ejemplo. No te lo pagan. ¿Qué haces? Juicio. Bueno, esto es un juicio. Entonces Le lo tienen que quito pagar. la casa. Nos quitan la fragata. Y estos tienen que entender que tienen que empezar a pagar, mi Y amor. están en su derecho. Están en su derecho. Una cosa que yo no sabía es que Ghana tenía mar. Mira, las cosas que uno aprende, ¿no? Sí. Tiene mar, sí, Tiene mar, Ghana. No sé si tendrá playa, porque como son todos negros, ¿para qué van a ir a la playa? Y no. El negro con una manguereada ya está, digamos, Ya está, no hace ya falta está. tanta plata, Pero los tanta fondos cosa. buitres, mi amor, hay que pagarles, porque ahora le dicen buitre y todo eso, pero hay que pagarles. Vamos a hacer una pausa, pasando por Julieta con un saludo muy especial y una preocupación, por cierto, ya lo dijo Julieta, desde muchos lugares nos dicen que extrañamente no se puede ver el programa en ciudades y pueblos. Después me gustaría tener más claramente todos los sitios para averiguar y saber qué es lo que está sucediendo. Julieta, por favor. Vanessa Siley tuiteó, acá como en Nueva York también tenemos jueces que responden al poder económico. Se olvidan que son funcionarios públicos. Beto Pianelli, los 5 millones de nuevos puestos de trabajo fueron por la política de enfrentamiento a las recetas del FMI y el Banco Mundial. Pablo Ferreira, en el caso argentino la reestructuración exitosa de la deuda se tradujo en creación de empleo. El fallo busca debilitar eso. Vanessa Siley, acatar el fallo abusivo y a la vez absurdo de Griesa sería damnificar el interés nacional y el sentido de soberanía. Y el último, del militante social Pablo Ferreira, la apelación al fallo que prepara el equipo económico debe rechazar categóricamente cualquier forma de oferta hacia los fondos. Muchísimas gracias a todos los que tuitearon en @BDL Víctor Hugo. Muchas gracias, Julieta. Quiero A vos. saludar a Diego Santiesteban, que trabajó con nosotros en los primeros meses de nuestro programa y está pasando por un muy mal momento. Un abrazo para él, muy fuerte, y para toda su familia. Ahora sí, amigos, diciéndoles hasta el próximo domingo, si Dios quiere, Martin Meyer, el presidente del sindicato de camioneros, muy a favor de la Argentina. Da gusto escuchar estas palabras frente a tanta cosa que escuchamos por acá. Hasta el domingo. We've discovered that the largest shareholder in National Express is the very same company, Elliott, which is now trying to hold this ship in Argentina. So there's a very close connection for us. Elliott is a large shareholder in a company which is taking an anti-union stance. So we've also heard from the Teamsters that Elliott has done similar things in companies where it's tried to make maximum profit and reduce the terms and conditions for workers and indeed avoid trade union recognition. So for us this is a very significant connection, that Elliott is not just a vulture fund attacking Argentina, it's also a major shareholder promoting anti-trade union business policies in the companies that it invests in. And as part of the IGF, also as brothers in the trade union movement, they really should be aware of the way in which companies like Elliott and other hedge funds are working, and we should be calling on our governments to implement legislation to restrict the way they operate, so that, for instance, in the case of Argentina, the ship, the Libertad, should be released. The debt agreement that was made internationally some years ago should be honoured by all the creditors. That should be enforced by law. And on behalf of the ITF and Unite, we give a solidarity greetings to all the workers and sisters and brothers in the team, trade union friends and civil society, and say to you that we are being active in this fight, and we will do what we can
to help you restore your dignity and release yourselves from the grip of hedge funds like Elliott.